Buenas noches y bienvenidos. Es un gusto contar hoy en Derecho al Autor con un programa muy especial. Por un lado, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a grandes autores y productores intelectuales del país como Felipe Piña y el doctor López Rossetti. Con ellos hemos hablado, hemos tenido el gusto de tener entrevistas exclusivas con ambos en sendas ocasiones y también hoy o esta noche una visita muy especial, un joven posadeño, un joven del Instituto Janssen que viene a mostrarnos su invento, un desarrollo maravilloso para el panel tecnológico. En lo que vamos directo en este momento es a la charla con Felipe Piña, uno de los historiadores más famosos del país, quizás a la altura ya de lo que fue Félix Luna ya por los años 60 y 70. Felipe Piña, con toda su carga de conocimiento, también tiene su carga de polémica. Por eso vale la pena escucharlo a partir de ahora en esta entrevista donde trata de todos los temas, no solamente la vida de Mariano Moreno y de lo que fue Mariano Moreno, sino de ¿somos patriotas los argentinos o no lo somos? ¿O los brasileños son más patriotas que nosotros? ¿Qué pasa con los argentinos? Vamos a charlar con él de la campaña del desierto, vamos a hablar con él de los mapuches, de todo. No esquivó tema con Felipe Piña desde ahora mismo. En principio parecería que es solo la biografía, o por lo menos lo que dice en la portada del libro. Sin embargo, parecería que es más amplio, es conocer todo lo que pasó antes, durante y después de lo que conocimos luego como la Revolución de Mayo. Sí, el libro, como mis libros en general, tiene mucho contexto. Arranca incluso ubicando en el momento del nacimiento de Mariano, que estaba pasando en el mundo, que me parece muy importante, ¿no? Claro. Contextualizar para que no quede esto como una isla, sino qué estaba pasando en el mundo en el momento que... Claro. Y lo voy haciendo en cada momento. Por ejemplo, cuando hablamos de la Revolución de Mayo, me gusta decir que en el momento que se está debatiendo, en el Cabildo se estaba estrenando, Beethoven estrenaba para Elisa, por ejemplo, ¿no? Así que uno podría pensar a la Revolución con el sonido de Beethoven, perfectamente, ¿no? Definitivamente hay cosas que sorprenden en su obra. La aparición de esto de las izquierdas y derechas a nivel nacional, algo que venía de afuera, pero parece que tenía aplicación en este caso cuando se constituyó la primera junta. Sí, porque ya tenía 20 años esto, ¿no? De la izquierda y la derecha. Efectivamente venía de la Revolución Francesa que se había producido en 1789 y ahí aparece esta diferenciación entre estos dos grandes nucleamientos políticos cuando el presidente de la Asamblea de París decía: tiene la palabra el diputado de la izquierda, tiene la palabra el diputado de la derecha, que tenía que ver con una situación azarosa, que se habían sentado a la izquierda los revolucionarios, a la derecha los conservadores, pero para 1810 había 20 años de tradición de cada una de estas fuerzas o corrientes políticas, ¿no? Así que perfectamente uno puede hablar de izquierdas y derechas de la revolución. Concretamente, Mariano Moreno, Belgrano, Alberti están en la izquierda y Saavedra, el cura, digamos, sí, están en el lado opuesto. El lado de la derecha, el lado de los conservadores, de los que trataban de frenar el proceso revolucionario para que sea simplemente un cambio de nombre, sino una verdadera revolución, ¿no? En el tema Moreno queda su vida pública fue corta, intensa, fue como él mismo, como su personalidad en el ámbito oficial, digamos, trabajando pocos meses y muriendo de una manera tan suspicaz, como diría usted, propone un homicidio. Directamente han sido muy fuertes los títulos cuando usted dice Moreno fue asesinado o fue un homicidio, ¿verdad? Sí, un homicidio que tendríamos que ver, evaluar si es culposo o doloso, porque está cubierto de un accidente, digamos que no lo es, porque el capitán del barco no podía no saber que le estaba administrando un medicamento que en altísimas dosis puede resultar mortal. Claro. Eso se daba diluido en agua, ¿no? Que era un antiemético, y él le da un medio frasco. Entonces, es para no vomitar en alta mar, digamos. Para no vomitar en alta mar, era muy frecuente, se daba en muy pequeñas dosis, y entonces él sabe eso y los dos testigos presenciales del hecho, que son Manuel Moreno y
y Tomás Guido lo dicen claramente, ¿no? Que esperan que esté solo, que cuando se siente mal no quieren llevarlo a la costa de Río, que estaba muy cerca, que no acepta hacer la autopsia. Entonces, la verdad que es claramente un homicidio, ¿no? Está clarito. Le pongo una fecha concreta, año 2007, Inglaterra, se cumple 25 años de la recuperación de Malvinas por Inglaterra, sí. Ellos llaman la recuperación de Falklands, y hacen grandes desfiles callejeros. Nosotros, ese mismo año y el año anterior, del 2006, teníamos 200 años de haber vencido a los ingleses, sí. En dos sucesivas batallas, cosa que es muy difícil, porque si hay un pueblo guerrero, ¿qué pasó que no festejamos los 200 años? Bueno, se hicieron algunas cosas más bien del lado académico, ¿no? ¿No es cierto? Pero no hubo la cuestión de desfiles o de un bicentenario tan como importante. Como dice Inglaterra. Tan importante. Yo creo que, bueno, es una cosa inédita, inclusive cuando uno va al Museo Militar de Londres está mostrado como una de las pocas derrotas que sufrió Inglaterra en su historia, ¿no? Es así. La que se llama la campaña del sur a las invasiones inglesas, entiendo, que claro, eso no la pueden llamar invasiones inglesas, pero sí hablan de la campaña del sur, que fueron dos derrotas tremendas. Porque habían recuperado Montevideo, o habían conquistado Montevideo, sí, claramente, sí. Y además, bueno, la campaña del 7 es tremenda, pues son 14.000 hombres. Pensemos que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, ¿no? Y eran los Highlanders, o sea, tipos tremendamente experimentados, así que fue una derrota militar de una magnitud absolutamente inédita para ellos. Va a quedar en la duda, entonces, bueno, ¿por qué faltaron festejos? Porque eran 200 años, no era un número menor también. Sí, por supuesto. Creo que hubo básicamente producción bibliográfica, pero faltó claramente un buen festejo, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuán patriotas son los argentinos? Porque algunos dicen, mira, patriotas son los norteamericanos que están todo el día con acá en la zona de Misiones dicen, los brasileños son patriotas. Los argentinos, no, el argentino cuando juega la selección y tocan el himno y después se olvida. ¿Usted cómo ve al argentino? ¿Es patriota? Hay una cierta frialdad, decía San Martín, cierta frialdad para las cosas de la patria, ¿no? Me parece que sí, hay como un patriotismo malentendido que tiene que ver con cuestiones deportivas a veces. Más que nada. Más que nada. Y después somos un poco débiles en ese sentido, ¿no? Que uno lo puede ver, por ejemplo, a la hora de defender la industria local, que parece que da lo mismo. Después no da lo mismo porque hay mucha gente que se queda en la calle y se pone grave, ¿no? Y entonces creo que el patriotismo pasa por ahí, por defender las cosas que van más allá. De que está muy bueno, yo soy fanático de Messi, lo banco, es un pibe extraordinario, pero digo, eso no es patria, en todo caso no es solamente, ¿no? Es un momento y creo que la patria pasa por muchos otros lados también. No descarto el otro, que es válido y legítimo, pero me parece que hay otras cosas muy importantes también, ¿no? Las dos últimas. Se habló mucho desde Isaac Asimov, cuando hablaba del encuentro de dos culturas, de dos tipos, de encuentros, por ejemplo, a nivel de moléculas, encuentro a nivel de grupos como las hormigas que combaten, encuentro de civilizaciones, él decía, cuando siempre hay una choque, civilizaciones, Toynbee, Huntington. Dice, una domina, subyuga a la otra y la que perdió desaparece. Por lo que fuera, termina subsumida. ¿Usted lo ve así realmente? No, nunca desaparece totalmente, ¿no? Me parece que primero es un concepto un poco antiguo, digamos, que hoy está revisado, ¿no? Digamos, no hay desaparición de la cultura subsumida. La cultura queda, está la versión de los vencidos, está la mirada del otro, ¿no? Creo que el caso de la conquista de América es muy interesante en ese sentido. O sea, triunfó durante 300 años, 400 años el discurso del vencedor, pero yo creo que de 50 años a esta parte hay otro discurso completamente distinto que tiene en cuenta la verdad histórica, que no es obviamente el discurso del vencedor, ni mucho menos, ¿no? Pero y aquí entramos con un tema un poco más conflictivo, le pido su opinión en todo caso, que es la cuestión de la campaña del desierto, el general Roca y los famosos mapuches, que aparentemente, corríjame si no es así, puede ser que Roca hizo genocidio con los mapuches, pero los mapuches parece que habían hecho genocidio con los tehuelches. Sí, igual después de la palabra genocidio, la palabra pero se complica. O sea, si uno dice un genocidio pero, estamos medio complicados, ¿no? Yo creo que hay que decir un genocidio. Después, porque el pero parece anular la gravedad de lo anterior. Los tehuelches no fueron eliminados por los mapuches. No fueron eliminados en absoluto, viven en la Patagonia, son los Ahoniken, como no fueron eliminados en el sur de Chile, donde siguen existiendo. No hay eliminación, hubo por supuesto combates, como usted dice, que cualquier encuentro entre culturas produce, por ocupación de un espacio físico, produce enfrentamientos y supremacía de uno sobre otro. Pero los tehuelches existen en nuestro país, su nombre real son los Ahoniken y están en Chubut, están en Santa Cruz.
por supuesto una cantidad mínima porque bueno, por todo lo que pasó, pero no es que no existen más de ninguna manera, ¿no? Bien, ahí lo teníamos a Felipe Piña. Felipe Piña es polémico. Él dijo, los mapuches no eliminaron a los tehuelches, los mapuches son buenitos, los mapuches son como decía Rousseau, ¿se acuerdan? El filósofo francés que opinaba que el salvaje era bueno en su origen. Bueno, hay otros testimonios históricos que dicen que los mapuches no son tan buenitos, que con sus enemigos son implacables y que lo diga si no Valdivia, el conquistador de Chile, y que puedan averiguar cómo murió Valdivia a manos de los mapuches para enterarse de lo crueles que eran. Pero bueno, son opiniones, Piña tiene la suya y nosotros nos vamos al corte.